El pueblo de Santa Inés era un remanso de paz, anclado entre montañas escarpadas y un río serpenteante. Sus habitantes, unas pocas centenas, se conocían por nombre y apellido, compartiendo secretos y celebraciones a lo largo de generaciones, hasta que llegaron ellos. No se presentaron con estruendo ni violencia inicial. Llegaron en silencio, como una niebla densa que se posa sobre el valle sin que nadie la note hasta que lo cubre todo. Eran tres, aparentemente sin conexión entre sí. Un anciano de rostro curtido que decía ser un viajante cansado, una joven de ojos inquietantes que afirmaba buscar trabajo en la posada, y un hombre corpulento y taciturno que se instaló en una cabaña abandonada a las afueras del pueblo. Al principio su presencia fue solo una curiosidad, un pequeño cambio en la monótona rutina de Santa Inés. Pero pronto comenzaron los susurros. Pequeños objetos desaparecían de los porches. Animales domésticos eran encontrados muertos en los campos y una sensación palpable de incomodidad se extendía entre los vecinos. El primer asesinato fue un golpe seco, inesperado. Don Rafael, el tendero del pueblo, fue encontrado una mañana en su tienda, la garganta cortada limpiamente. No había señales de robo ni forcejeo. Solo un silencio helado y la mirada vacía de don Rafael fija en el techo. El terror se apoderó de Santa Inés. Las puertas se cerraron con llave al caer la noche. Las conversaciones se volvieron cuchicheos temerosos y la confianza que antes unía al pueblo se desmoronó como arena entre los dedos. La policía, llegada del pueblo más cercano, no encontró pistas. Los recién llegados ofrecieron coartadas vagas y convincentes, sus ojos esquivando las miradas inquisitivas de los lugareños. El anciano decía haber estado pescando río arriba. La joven afirmaba haber pasado la noche leyendo en su habitación, y el hombre corpulento aseguraba no haber visto a nadie. Pero la muerte de don Rafael no fue un hecho aislado. Una semana después, doña Carmen, la partera del pueblo, desapareció sin dejar rastro. Su casa estaba intacta, su cena a medio preparar sobre la mesa. Solo su ausencia, un vacío doloroso en el corazón de Santa Inés. El miedo se intensificó, convirtiéndose en paranoia. Los vecinos se miraban con recelo, sospechando del extraño, del vecino, incluso del amigo de toda la vida. La atmósfera del pueblo se había envenenado, espesa con la desconfianza y el presentimiento de una tragedia inminente. Lo que los habitantes de Santa Inés no sabían era la verdad escalofriante que se escondía tras la fachada de estos tres recién llegados. No eran individuos aislados, sino partes de un todo macabro, un organismo silencioso y eficiente dedicado a un propósito aterrador. El anciano era los ojos y los oídos, infiltrándose en las conversaciones, aprendiendo las rutinas, identificando las vulnerabilidades. La joven era la mano silenciosa, la que se acercaba sin despertar sospechas, la que ejecutaba con precisión quirúrgica, y el hombre corpulento era el músculo, la fuerza bruta reservada para aquellos que ofrecían resistencia o representaban una amenaza. Su método era único, casi artístico en su crueldad. No buscaban el caos o la notoriedad. Su objetivo era desmantelar el tejido social de Santa Inés, asesinando selectivamente a aquellos que mantenían la cohesión del pueblo. El tendero que era el centro de las noticias y los chismes, la partera que tejía los lazos familiares
desde el nacimiento. Cada muerte era un golpe calculado, diseñado para sembrar el miedo y la desconfianza, aislando a los habitantes y haciéndolos más vulnerables. No dejaban rastros, no tenían motivos aparentes, solo un vacío creciente y una sensación de que nadie estaba a salvo. A medida que el terror se profundizaba, algunos intentaron huir, pero los caminos que salían de Santa Inés parecían misteriosamente bloqueados, los vehículos averiados, los senderos intransitables. El pueblo se había convertido en una ratonera, sus habitantes atrapados en una pesadilla sin fin. El comisario encargado de la investigación estaba frustrado. No había patrones, no había conexión aparente entre las víctimas, solo la presencia inquietante de los tres recién llegados, pero no tenía pruebas concretas para detenerlos. Una noche de tormenta, cuando los truenos sacudían las ventanas y la lluvia azotaba los tejados, el tercer asesinato ocurrió. El cura del pueblo, un hombre bondadoso y respetado, fue encontrado muerto en su iglesia, su rostro sereno contrastando con la puñalada profunda en su pecho. Con la muerte del guía espiritual del pueblo, la esperanza se desvaneció por completo. Los habitantes de Santa Inés se encerraron en sus casas, el miedo paralizándolos, la certeza de que la muerte podía llamar a cualquier puerta en cualquier momento. Fue entonces cuando una joven, Ana, la maestra de la escuela, comenzó a observar. Era una mujer inteligente y perspicaz, acostumbrada a leer entre líneas, a notar los pequeños detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Notó las miradas furtivas que se cruzaban los tres recién llegados, la forma en que sus caminos se cruzaban brevemente en lugares apartados, la sincronía casi imperceptible de sus acciones. Empezó a atar cabos recordando pequeños incidentes, palabras sueltas, coincidencias extrañas. Llegó a una conclusión aterradora. Los tres no eran individuos separados, sino partes de una misma entidad, una tríada de asesinos que operaban con una coordinación escalofriante. Cada uno tenía un rol específico, contribuyendo al macabro objetivo de desestabilizar y destruir Santa Inés desde dentro. Ana sabía que si hablaba, nadie le creería. El miedo había nublado el juicio de todos. Decidió actuar sola. Siguió al anciano hasta el río, observándolo mientras marcaba discretamente ciertos puntos en la orilla. Espió a la joven mientras dejaba pequeños objetos sin importancia en lugares estratégicos del pueblo. Acechó al hombre corpulento mientras realizaba reconocimientos silenciosos de las casas más aisladas. Lentamente, Ana comenzó a comprender su método. Estaban creando un mapa invisible del pueblo, identificando sus puntos débiles, planificando sus siguientes movimientos con una paciencia aterradora. La noche en que planeaban su siguiente ataque, Ana reunió a un pequeño grupo de jóvenes valientes, aquellos en los que aún quedaba una chispa de rebeldía. Les contó su descubrimiento, mostrándoles las pruebas que había reunido. Al principio, dudaron, pero la lógica implacable de sus argumentos y el recuerdo fresco de sus pérdidas los convencieron. Juntos, idearon un plan desesperado. Mientras la tormenta rugía de nuevo sobre Santa Inés, Ana y su grupo se movieron en silencio por el pueblo, siguiendo los movimientos de los tres asesinos. Los acorralaron en la antigua iglesia, el lugar donde habían cometido su último sacrilegio. La confrontación fue brutal y desigual. Los asesinos, sorprendidos y acorralados, lucharon con la ferocidad de animales salvajes,
Pero los jóvenes de Santa Inés, impulsados por la rabia y el dolor, lucharon por su hogar, por su comunidad, por su supervivencia. Al amanecer, la tormenta había cesado. En el suelo de la iglesia yacían los cuerpos de los 3 extraños. Santa Inés había sobrevivido, pero la inocencia se había perdido para siempre. Ana, la maestra que se convirtió en la salvadora de su pueblo, sabía que las cicatrices tardarían en sanar, pero en los ojos de los jóvenes que la rodeaban veía una nueva determinación, la promesa de reconstruir lo que se había roto, de recordar a los que se habían ido y de proteger el frágil remanso de paz que era Santa Inés. La amenaza silenciosa se había ido, pero la lección de que el mal puede llegar de las formas más inesperadas permanecería grabada en la memoria del pueblo para siempre.